Vista de actualidad, Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Y a esta hora de la mañana está con nosotros el exministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango. Lo hemos invitado para analizar la situación del agro en el país, para analizar el aumento en los precios de esa canasta básica familiar y de los insumos. Y, señor Arango, ¿cómo reacciona usted a la paralización esta de aduanas y cómo nos puede afectar a los que estamos del otro lado y que no tenemos nada que ver con ese problema, ¿no? Pero que a la larga nos va a pasar factura porque se encarece todo? Sí, muy buenos días, Alejandra, Míquela y mi amigo Pinky y a todos los radioescuchas. Son tiempos muy complicados, tiempos en que administrar empresas y producir se hacen cada vez más complejos. Nosotros estamos siendo afectados drásticamente por todo lo que internacionalmente está pasando y cómo la producción de nuestro país depende mucho de las importaciones de materias primas, sino que internamente en el país también estamos sufriendo las consecuencias no solo de la pandemia, sino del malestar general, ¿no? Una huelga como la que estoy oyendo que se está dando a cabo en el país afecta drásticamente la producción del país y por supuesto aumenta de forma significativa los costos de producción. Ojalá se resuelva pronto, ojalá tengamos todos la conciencia de que son tiempos difíciles, que todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para ver si no podemos dejar de producir y por supuesto crear más desempleo, porque todo esto incide drásticamente. Todos tenemos que mover cargas de un lado al otro, de traer, de exportar, de importar, etcétera, y los daños de este tipo de cosas son muy significativas en la producción del país. Señor exministro, ¿cómo está? Le saluda Mirna. Yo leía esta mañana un artículo de la BBC que decía que justamente es una crisis a nivel mundial. Hacer la compra en el supermercado, dice el artículo, o llenar el tanque de auto con gasolina se ha vuelto cada vez más difícil para millones de latinoamericanos que ven cómo el costo de la vida sube a diario. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Hay alguna alternativa como país que podamos plantear? Mira, hay muchísimas alternativas que dejamos de hacer, que venimos muchos de nosotros, los que estamos más involucrados, sobre todo en la parte productiva, diciéndolo hace muchos años. Hay que proteger la producción nacional para que cuando vengan estas crisis no nos encuentren en la dependencia tan grande que tenemos. Si nosotros hubiéramos tomado las medidas correctivas hace años, si nosotros hubiéramos, como hacen todos los países del mundo, protegido su producción nacional y después importamos lo que nos hace falta, estaríamos en una mejor posición para enfrentar estos cambios que, como bien decíamos, algunos no dependen de nosotros, son de afuera. Pero si usted va a cualquier parte del mundo, los consumidores, que somos los principales que debemos de proteger nuestra comida, sobre todo en este caso, nosotros los consumidores somos los que primero tenemos que dar el paso, no esperar que el gobierno está haciendo las cosas y los demás estén haciendo. Nosotros tenemos que empezar a apreciar más nuestros productos. No solo son más sanos, están más frescos, sino que no tienen en calidad nada que pedirle a los extranjeros. Pero si no nos dejan producir, si no podemos producir en forma masiva, jamás podremos bajar los costos de producción, ni tampoco podremos estar preparados cuando vienen estas crisis. No hay alimento en el mundo, muchos lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La población mundial crece mucho más allá de los niveles productivos. Y si aquí nos encargamos de traer todo de afuera para perjudicar al productor nacional, estas son las consecuencias que vemos, porque ahora los pocos productos que hay tienen un costo mucho más elevado de producirse. Entonces, es muy importante que nosotros, los ciudadanos de este país, empecemos a dejar de subsidiar a los extranjeros y empezamos a preocuparnos por la producción nacional, porque el costo más alto del alimento es cuando no existe. Y una de las quejas principalmente, señor Arango, que como consumidor yo tengo es que muchas veces ese producto nacional que uno quiere apoyar y quiere preferir nos resulta mucho más costoso que el que viene de afuera. ¿Cómo es eso posible? Usted ha hablado de subsidios a lo extranjero. Cuéntenos cómo funciona eso.
Eso funciona por los niveles de producción que tenemos. Si nosotros hubiéramos hecho como los países vecinos, que han protegido siempre su producción nacional antes de proteger la importada, nosotros ya estaríamos en niveles mucho más altos de producción. Le voy a dar un ejemplo, Alexandra, que es muy sencillo de los últimos año y medio para acá. La producción de cebolla en este país, que fue destrozada por las importaciones desmedidas, se cayó y ya casi no producíamos. Hace casi año y medio, 2 años, casi que nada más cabían 300, 400 hectáreas de producción de cebolla en el país. La cebolla llegó a costar $100 el quintal y no había de afuera. Se ha dedicado el Estado, porque eso hay que reconocerlo, a proteger un poco y a controlar estas desmedidas importaciones, y ahora hay más de 1.200 hectáreas de producción de cebolla en tierras altas sola, y estaba viendo las últimas noticias que tienen unas 400 más en las áreas de Natá. ¿Qué ha hecho eso? Que la cebolla haya bajado a más de la mitad de su costo para el panameño. Pero si no hay cebolla en el mercado, o nos es difícil a los consumidores encontrarla. Bueno, porque simplemente estábamos acostumbrados a importarla y la producción no se ha desarrollado a la velocidad que tenía que tener, y ahora que no pueden traer de afuera porque no hay, a pesar de, como te digo, se ha triplicado la producción en el país, estamos escaseando. Pero si hubiéramos tomado estas medidas hace mucho tiempo, estaríamos no solo teniendo el producto, como bien dices tú, sino que los productores, al producir el doble con los mismos costos, podríamos producirlo mucho más barato. Pero estas son las consecuencias que ahora en esta crisis estamos pasando. Obviamente, en un sector tan delicado como el sector productivo, que toma años recuperarse, ahora estamos sufriendo las consecuencias de lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Señor Arango, lo que vemos para muchos es una tormenta perfecta después de estos efectos de la pospandemia o lo que estamos viviendo, porque existe un contexto global de mucha liquidez, atascos en las cadenas de suministro, aumento en el precio de las materias primas, especialmente los alimentos, depreciación de las monedas latinoamericanas y una fuerte recuperación del consumo. Usted ha dicho en varias ocasiones que Panamá es un país absolutamente dependiente de materias primas de afuera. ¿Qué hacer y cómo nos está afectando este tema también de los contenedores en la cadena de suministro? Bueno, ahora mismo, casualmente, Mirna, es la consecuencia, vuelvo y repito, de lo que venimos sufriendo. Si nosotros hubiéramos apoyado, yo no digo solo el gobierno, los consumidores, que siempre estamos acostumbrados a que lo de afuera es mejor. Ahora no existe lo de afuera. Cuando uno viaja a países y grandes productores que dependían de la mano de obra de otros países y no traen por la pandemia, afuera no hay alimentos. Si usted cree que Panamá está desabastecido, Inglaterra está mucho más, una potencia como Inglaterra, mucho más desabastecida, porque dependían también de esas manos de obra. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es rápidamente, y yo digo, cuando digo nosotros, decimos todos los panameños, empezar a apreciar la producción nacional. Créame que si nosotros nos dejan, nosotros somos capaces, pero no en 4, 5, 6 meses. De que nuestro producto va a ser vendido. Ahora, ¿qué está pasando? Que sí hay ciertas regulaciones, y eso hay que reconocerlo, de que el MIDA y los funcionarios están protegiendo más la producción nacional, y entonces nosotros estamos empezando a acelerar más nuestra producción. Si nosotros pudiéramos sembrar más maíz y algunos rubros que no dependiéramos tanto de lo de afuera, por lo menos disminuiría. El por qué nadie esperaba una crisis como esta,
porque además, como bien decías tú, ahora todos los puertos están trancados. Traer un contenedor de las materias primas cuesta 3 y 4 veces más de lo que nos costaba hace un año. Entonces los costos están disparados, pero no solo los costos, no hay materias primas suficientes para producir volúmenes que se necesitan. Producir. Mira, lo que nosotros tenemos es que dejar algunos hábitos de consumo que tenemos muy arriesgados, de chinguear, de tomar y de cosas, y ponernos a producir. Aquí no puede ser que que una gran cantidad de trabajadores los lunes no lleguen a trabajar porque se pasaron tomando trago todos los domingos, y entonces nos quejamos. Aquí tenemos que enseriar este país. Aquí tenemos que nosotros mismos decir, señores, no son tiempos para relajo, tenemos que empezar a producir. Como bien decías tú, no solo yo, hay muchos panameños que a las 7 de la mañana estamos en nuestras plantas y en nuestras fincas. ¿Por qué no todo el mundo lo puede hacer? Nos quejamos. Mira cómo estaba la autopista hoy. Cuando yo venía oyendo el noticiero temprano y decía que la autopista de Panamá hacia Panamá estaba fluida, estaba totalmente compactada. Y ahora 3 o 4 en un carro. La gasolina cuesta una fortuna ahora mismo, el diésel está incosteable. Señores, tenemos los ciudadanos que poner de nuestra parte, no esperar que todo nos lo dé el gobierno. Importante. Y usted mencionaba también los productos de los cuales dependemos y que tenemos que consumirlo local. ¿Cuáles son esos productos que el panameño opta más por comprar importados, por ejemplo, versus lo nacional? ¿Se sabe? Bueno, de las carnes es la que yo más manejo, como tú sabes, ya el 35% de todo el cerdo que se consume en el país es importado. Cuando aquí hay fincas totalmente subutilizadas que pudiéramos pagar, producir el doble. Así nos vemos en todos los rubros del área alimentaria. Pero nosotros no tenemos por qué estar comiendo, y con el perdón de los importadores, tantas manzanas, uvas y cosas, cuando aquí tenemos frutas muy buenas que tú las ves que se pierden en la calle. Usted maneja ahora mismo de Panamá a Chiriquí y hay puestos en las carreteras de naranjas y ahí están que no se consumen. Señores, tenemos ya que poner orden y decir, señores, queremos un país, queremos comer, queremos producir alimentos o queremos estar en esta crisis. Bien, ministro, también yo le quería preguntar, porque usted hablaba mucho de la materia prima, maquinaria y equipo de producción que tienen que traerse por contenedores. ¿Cuánto están aumentando esos costos y cómo está afectando todo el tema justamente de los contenedores nuevamente en relación a esa materia prima específicamente? Bueno, siempre hablamos de los costos de producción y pensamos solamente en los vegetales, etcétera, pero para producir algo, miren, nosotros necesitamos fertilizantes, necesitamos pesticidas, necesitamos máquinas para los tractores, necesitamos diésel, necesitamos un montón de cosas que obviamente no estamos preparados ni seremos competitivos para producir. Entonces, el traer estos productos ahora mismo, si tú vas a traer un contenedor de China, que antes te costaba $2,000, $2,300, ahora mismo está en $10,000, $12,000. Si lo vas a traer de los Estados Unidos, las variantes son un poco menores, pero se han duplicado también. Así que obviamente un país que depende en un altísimo grado. Aquí antes, los que tenemos más tiempo o más edad, sabemos que antes en Panamá se producían zapatos, se producían ventanas, se producían clavos, se producían un montón de cosas. Todo eso lo hemos ido exterminando. Siempre pensamos que hemos hecho daño nada más al sector agropecuario. No, la industria en Panamá ha desaparecido. Nos dedicamos a que era más barato y en efecto algunos países producían un poco más barato, pero Panamá ha sido un país abierto toda la vida. No así algunos países de Centroamérica que ustedes lo ven más competitivos que nosotros, para irnos a Holanda y otros países que obviamente tienen unos grandes subsidios de su gobierno. Entonces, nosotros tenemos que volver a retomar lo que hacíamos antes. Nos costará un poquito más ahora, pero el día de mañana lo vamos a tener.
Y eso lo venimos diciendo hace 30, 40 años, muchos de nosotros, pero no éramos escuchados o no cogíamos la conciencia, o los sistemas de mercadeo de los productos importados obviamente son mucho más sofisticados que los nacionales, porque todos estos grandes importadores muy bien pudieran estar mercadeando los productos nacionales y dándole prioridad. Yo acabo de venir de España, de ver la producción cómo está allá y de ver algunos productos, porque tenemos que traer maquinarias a veces de allá. No hay un solo supermercado que no tenga un letrero en sus vitrinas diciendo esto es producto de España. Protegemos a los productores nuestros. Y esos están en la comunidad europea, que tienen compromisos con los otros países europeos. Pero siempre está el mensaje al consumidor de que lo nuestro hay que protegerlo. En el caso nuestro es todo al revés. Lo importado siempre ha sido mejor. Las propagandas son de lo que aquí se producen una serie de productos muy competitivamente, pero que a veces se traen. Yo siempre doy el ejemplo de cuando siendo ministro me tocó proteger la producción lechera del país. Y en una reunión que tuve con una de las empresas más grandes en Panamá, compradora de leche, me dijeron que por qué no protegía también su otra empresa que en Panamá produce Coca-Cola. Voy a dar el término exacto. Y digo, ¿por qué? Dice, porque ya de cada 2 Coca-Cola que se toma el panameño, una es importada. Pero con el agravante que la que viene de afuera utiliza sirope de maíz para endulzar la Coca-Cola. Y eso está prohibido por las leyes de Coparín, porque el sirope de maíz es un coadyuvante serio a las enfermedades de Alzheimer y algunas enfermedades. Mientras que esta empresa que produce Panamá es la mayor consumidora de azúcar nacional. Entonces estaba siendo muy afectada. Entonces, esas son las cosas que hay que corregir. Hay maneras de corregir el problema, pero tenemos que ponernos serios ¿En qué? En el país. Ministro, exministro, ya para terminar, ¿en qué otros rubros o productos usted prevé escasez en las próximas semanas? Bueno, todos los que tengan dependencia del petróleo, por ejemplo, nosotros vamos a tener mucha escasez en los fertilizantes, en los que controlan las malezas, en la parte productiva. Pues obviamente hay muchos otros rubros que se ven afectados. Nosotros veremos muy afectados en todo lo que son repuestos de maquinarias, porque no solo se han duplicado sus costos, sino que hay empresas enormes que no lo pueden producir. En estos días me decían que hay un montón de chips de computadoras que se producen en China, y con los contrastes que tiene grande ahora mismo la política internacional y todos estos tranques de los muebles de los puertos, no se pueden traer esos productos. Entonces, todos los días tenemos una sorpresa nueva, Alexandra. No sabemos qué va. Tú quieres hacer tu compra normal y te tomó 6 meses más. ¿Qué haces eso? Tienes que bajar producción. Entonces, estamos viviendo momentos muy difíciles que obviamente no todos dependen de nosotros. Como bien, hay influencias externas, pero hay muchas internas que nosotros podemos corregir. Bueno, efectivamente estamos viviendo momentos muy difíciles. Nos quedamos con esa reflexión del exministro Jorge Arango de que hay que dejar la fiesta y ponernos a producir, Mirna. Pero por acá me llega un comentario, exministro, de un empresario que lo conoce usted muy bien. Me dice, hay que invitarlo de nuevo porque quedó mucho que hablar en el tintero. Nos vamos a comprometer a llamarlo nuevamente para que hablemos de otros temas relacionados también al agro y a lo que está viviendo en estos momentos a nivel de todo el mundo. Gracias por estar acá en Radio Panamá. Muchísimas gracias a ustedes y con mucho gusto.